Desde lo más profundo del bosque Hoyabashu, en las afueras de la ciudad de Cluj-Napoca, existe un lugar donde la lógica parece desvanecerse lentamente, como si el tiempo mismo se distorsionara entre los árboles. Este bosque, aparentemente tranquilo a simple vista, ha sido señalado durante décadas como uno de los lugares más inquietantes del planeta, un sitio donde quienes se atreven a entrar no solo enfrentan la oscuridad del entorno, sino también algo mucho más difícil de explicar, algo que parece observarlos, seguirlos y en ocasiones incluso tocarlos. No es solo un bosque, es una experiencia que ha dejado marcas físicas, emocionales y psicológicas en las quienes han cruzado sus senderos muchas veces sin entender realmente qué fue lo que ocurrió allí. A diferencia de otras historias que nacen del folclore o de relatos transmitidos de generación en generación, lo que ocurre en este lugar ha sido documentado por científicos, investigadores y testigos completamente escépticos. Personas que llegaron buscando respuestas racionales y salieron con más preguntas de las que jamás imaginaron tener. Luces inexplicables flotando entre árboles, dispositivos electrónicos que dejan de funcionar sin razón aparente, figuras que aparecen y desaparecen en cuestión de segundos, e incluso personas que aseguran haber perdido la noción del tiempo por completo, como si hubieran estado atrapadas en un instante que nunca debió existir. Y lo más perturbador no es solo la frecuencia de estos eventos, sino la consistencia con la que se repiten, incluso entre personas que no tienen ninguna conexión entre sí. Pero si hay algo que convierte a este bosque en un verdadero enigma, no es solo la cantidad de testimonios, sino la sensación compartida que todos describen al estar dentro de él. Una presión constante, un silencio antinatural, una incomodidad que no se puede explicar con palabras, como si el entorno mismo rechazara la presencia humana. Muchos han intentado atribuirlo a factores ambientales, campos electromagnéticos o incluso sugestión colectiva, pero ninguna explicación ha logrado abarcar completamente todo lo que ocurre allí, porque en este lugar la realidad parece comportarse de una forma distinta, como si existiera una delgada línea entre lo que conocemos y algo que simplemente no debería estar ahí. Hoy vamos a adentrarnos en este bosque, no como turistas, sino como observadores de algo que ha desconcertado al mundo durante décadas. Vamos a explorar su historia, los eventos más perturbadores documentados, las teorías que intentan explicar lo inexplicable y los testimonios que hasta el día de hoy siguen dejando una sola pregunta en el aire. ¿Qué es lo que realmente habita en el bosque Hoyabashu? ¿Y por qué tantas personas aseguran que una vez que entras, nunca vuelves a salir siendo el mismo? Antes de continuar con los fenómenos más profundos asociados al bosque Hoyabashu, es importante detenerse en algo que muchas veces se pasa por alto. ¿Cómo es realmente este lugar en términos físicos? ¿Cómo luce cuando una persona entra en él por primera vez? ¿Y por qué su apariencia por sí sola ya genera una sensación difícil de explicar? Ubicado en las afueras de Cluj-Napoca, el bosque no destaca por su tamaño extremo ni por ser un entorno completamente aislado del mundo moderno. Sin embargo, lo que lo hace particular no es su extensión, sino su densidad visual y su estructura interna. Al entrar, la primera impresión es la de un bosque denso, con árboles altos y muy juntos entre sí, que limitan rápidamente la visibilidad a distancia. La luz natural del sol logra filtrarse, pero lo hace de manera irregular, creando zonas de sombra profunda incluso durante el día.
lo que genera una sensación constante de contraste entre claridad y oscuridad. La vegetación está compuesta principalmente por especies típicas de la región, incluyendo robles, hayas y otras especies caducifolias propias de los bosques templados europeos. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de investigadores y visitantes no es tanto la variedad de árboles, sino su disposición. En muchas zonas, los troncos crecen con inclinaciones inusuales, torsiones ligeras o patrones que no parecen completamente aleatorios. No es que el bosque tenga una anomalía visible evidente a simple vista, sino una irregularidad sutil en su estructura, algo que no rompe la lógica natural, pero sí la incomoda ligeramente. A medida que se avanza hacia el interior, el sonido del entorno cambia. El viento, que en teoría debería moverse con libertad entre los árboles, parece amortiguarse de forma progresiva. Las hojas no generan el mismo nivel de ruido que en otros bosques similares, y en algunos puntos la sensación de silencio es tan marcada que incluso los pasos sobre el suelo parecen más presentes de lo habitual. El terreno está cubierto por una capa de vegetación baja, musgo y hojas secas, lo que genera una textura visual uniforme en el suelo, interrumpida solo por raíces expuestas o pequeñas irregularidades naturales. Uno de los elementos más comentados por quienes han visitado el bosque es la sensación de encierro natural, no en el sentido de estar atrapado físicamente, sino en la percepción de que el espacio se vuelve más cerrado de lo que realmente es. La densidad de los árboles, combinada con la poca visibilidad a larga distancia, crea una especie de efecto de aislamiento progresivo donde es fácil perder referencias visuales claras incluso en trayectos cortos. En ciertas zonas específicas, el bosque presenta claros más abiertos, donde la vegetación disminuye de forma notable y el suelo queda más expuesto. Estas áreas contrastan fuertemente con la densidad general del entorno, y muchas veces son descritas como puntos donde la sensación del lugar cambia, no solo visualmente, sino también en términos de percepción. El sonido, la luz y la sensación de profundidad del espacio parecen comportarse de forma distinta en estos sectores. Y es precisamente esta combinación, densidad, irregularidad sutil en la vegetación, cambios de luz abruptos y sensación de aislamiento progresivo, lo que convierte al bosque en un entorno particularmente inquietante, incluso antes de considerar cualquier fenómeno anómalo, porque en esencia no es un lugar que parezca artificial o alterado de forma evidente, sino un espacio natural que, aún funcionando dentro de las reglas normales de la naturaleza, genera una sensación constante de que algo en su interior no termina de encajar del todo. La historia del bosque de Hoia-Baciu no puede entenderse como un simple conjunto de relatos aislados, porque lo que hoy conocemos como uno de los lugares más inquietantes del mundo tiene raíces mucho más antiguas, profundamente entrelazadas con la identidad misma de la región que lo rodea, especialmente en las comunidades cercanas a Cluj-Napoca. Mucho antes de que existieran cámaras, registros formales o investigaciones científicas, este bosque ya ocupa un lugar incómodo en la vida de quienes habitaban estas tierras, no como un sitio de paso cotidiano, sino como un espacio que imponía respeto, distancia y, en muchos casos, un miedo difícil de explicar, incluso para quienes crecieron escuchando sus historias. Los relatos más antiguos, transmitidos de generación en generación, hablaban de un bosque que no reaccionaba como cualquier otro entorno natural. Los animales evitaban entrar en ciertas zonas específicas. Los caballos se negaban a avanzar sin razón aparente, y los perros comenzaban a comportarse de forma errática, ladrando hacia puntos donde aparentemente no había nada, como si percibieran una presencia invisible que escapaba completamente a la percepción humana. Con el paso del tiempo, estos comportamientos dejaron de ser vistos como simples coincidencias o caprichos de los animales y comenzaron a interpretarse como advertencias.
las personas que vivían cerca del bosque desarrollaron una relación muy particular con él. Lo respetaban, lo rodeaban, pero rara vez se adentraban demasiado. No era una prohibición explícita, sino una regla no escrita que todos entendían, una sensación compartida de que había límites que no debían cruzarse. Aquellos que ignoraban esta intuición y decidían internarse más allá de lo habitual, regresaban cambiados, no siempre de forma evidente, pero sí lo suficiente como para que otros lo notaran. Algunos hablaban de una sensación constante de ser observados. Otros describían haber escuchado susurros incomprensibles entre los árboles, y muchos coincidían en algo particularmente inquietante. La percepción del tiempo dentro del bosque no era la misma que afuera de él. Lo que parecían minutos podían convertirse en horas, y en algunos casos, personas aseguraban haber estado durante lo que sentían como un breve recorrido, solo para descubrir que había pasado casi todo el día. Entre todos estos relatos, uno de los más persistentes y repetidos es el del pastor que dio origen al nombre del bosque. Según la tradición, este hombre entró acompañado de su rebaño en una zona del bosque que incluso en ese entonces ya era considerada peligrosa o marcada. No era inusual que los pastores utilizaran áreas cercanas para el pastoreo, pero sí lo era adentrarse demasiado en las zonas más densas y silenciosas. Aún así, por razones que nunca quedaron claras, este pastor lo hizo y nunca regresó, lo que convirtió este evento en algo profundamente perturbador. No fue solo la desaparición en sí, sino la absoluta ausencia de cualquier rastro. No hubo huellas, no hubo restos, no hubo señales de ataque o de huida. Fue como si el bosque simplemente lo hubiera borrado, como si tanto él como su rebaño hubieran dejado de existir en el momento en que cruzaron cierto punto invisible entre los árboles. Este relato no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que se convirtió en una especie de advertencia viva, una historia que no se contaba como leyenda, sino como hecho. A medida que la región avanzaba hacia la modernidad, especialmente durante los siglos XIX y XX, cabría esperar que este tipo de historias se desvanecieran, reemplazadas por explicaciones racionales o descartadas como supersticiones propias de la época. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Lejos de desaparecer, los fenómenos asociados al bosque comenzaron a intensificarse y, lo más importante, a documentarse. Personas sin ninguna conexión con las tradiciones locales, visitantes, excursionistas e incluso profesionales comenzaron a reportar experiencias que coincidían de manera inquietante con los relatos antiguos. Luces que aparecían entre los árboles sin una fuente visible, objetos que se movían en el cielo con trayectorias imposibles y zonas dentro del bosque donde la vegetación parecía comportarse de manera anómala, formando claros perfectamente definidos donde por alguna razón nada crecía, como si el propio suelo rechazara la vida. Fue en este contexto que figuras como el biólogo rumano Alexandru Sift comenzaron a tomar un interés serio en lo que estaba ocurriendo. Durante años, Sift llevó a cabo investigaciones meticulosas, recopilando testimonios, realizando observaciones prolongadas y capturando evidencia fotográfica de fenómenos que hasta ese momento habían sido descartados por muchos como exageraciones o interpretaciones erróneas. Pero lo que encontró no encajaba fácilmente en ninguna categoría conocida. Sus fotografías mostraban formas, luces y estructuras que no podían ser explicadas como simples defectos técnicos o ilusiones ópticas, y los testimonios que recopiló coincidían en detalles específicos que resultaban demasiado precisos como para ser ignorados. Personas que nunca se habían conocido describían las mismas sensaciones, los mismos eventos e incluso los mismos puntos dentro del bosque donde ocurrían estas experiencias. Con el paso de las décadas, el bosque comenzó a ganar notoriedad a nivel internacional
siendo comparado en múltiples ocasiones con lugares como el Triángulo de las Bermudas, no solo por la cantidad de fenómenos inexplicables, sino por la sensación de que en ambos casos existe una ruptura en la forma en que entendemos la realidad. Sin embargo, hay una diferencia fundamental que hace que el caso de Hoya-Bashu sea aún más inquietante. Mientras que otros lugares misteriosos suelen estar asociados a condiciones específicas o eventos aislados, aquí los fenómenos parecen formar parte del propio entorno, como si el bosque en sí mismo fuera el origen de todo lo que ocurre en su interior. Y es precisamente esta continuidad, esa persistencia a lo largo del tiempo, lo que convierte a este lugar en algo más que un simple punto de interés paranormal. Porque cuando se analizan los relatos más antiguos y se comparan con los testimonios modernos, surge una conclusión difícil de ignorar. No estamos frente a eventos aleatorios ni a interpretaciones subjetivas. Estamos frente a un patrón que ha permanecido prácticamente intacto durante generaciones, repitiéndose con una precisión que desafía cualquier explicación convencional. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable, una que ha acompañado a este bosque desde sus primeros relatos hasta el día de hoy. Si todo esto ha estado ocurriendo durante tanto tiempo, si tantas personas han visto, sentido y experimentado lo mismo, entonces, ¿qué es exactamente lo que habita en este lugar y desde cuándo ha estado ahí? Cuando se habla de los fenómenos más constantes y mejor documentados del bosque de Hoya-Bashu, las luces ocupan un lugar central, no solo por la frecuencia con la que han sido observadas, sino por la consistencia en su comportamiento a lo largo del tiempo. A diferencia de otros eventos más subjetivos, como sensaciones o percepciones, las luces han sido registradas desde múltiples enfoques. Testigos independientes, fotografías, grabaciones e incluso estudios realizados por investigadores que buscaban explicaciones racionales. Los primeros reportes modernos comienzan a tomar forma clara a mediados del siglo XX, especialmente durante la década de 1960, cuando el interés científico y militar por fenómenos aéreos no identificados estaba en auge a nivel mundial. Fue en este contexto que el biólogo rumano Alexandru Sift inició una serie de observaciones sistemáticas dentro del bosque, documentando la aparición de luces que no solo eran visibles a simple vista, sino que además presentaban características que desafiaban cualquier explicación convencional de la época. Estas luces no se comportaban como fuentes de iluminación normales, no seguían trayectorias rectas ni patrones previsibles, no emitían sonido alguno y en muchos casos parecían reaccionar al entorno o incluso a la presencia humana. Sift logró capturar en varias ocasiones formas luminosas que variaban en tamaño, intensidad y color, desde pequeños puntos brillantes que flotaban entre los árboles hasta esferas más grandes que parecían suspendidas en el aire durante varios segundos antes de desaparecer sin dejar rastro. Lo más inquietante no era solo su apariencia, sino su comportamiento. Algunas parecían desplazarse de manera errática, cambiando de dirección de forma abrupta, mientras que otras permanecían completamente estáticas, como si estuvieran observando desde la distancia. Con el paso de los años, otros investigadores y testigos comenzaron a clasificar estas manifestaciones en diferentes tipos, lo que permitió construir una especie de patrón dentro del fenómeno. Por un lado, se encuentran las luces breves e intermitentes, destellos que aparecen por fracciones de segundo, muchas veces captados únicamente por cámaras y no siempre visibles al ojo humano en tiempo real. Por otro lado, están las esferas luminosas persistentes, que pueden mantenerse visibles durante varios segundos o incluso minutos, desplazándose lentamente entre los árboles o elevándose por encima del dosel del bosque. También
se han reportado luces de mayor intensidad que iluminan áreas completas por instantes, generando sombras definidas en direcciones que no corresponden a ninguna fuente conocida, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que estas manifestaciones podrían tener una estructura o composición energética más compleja de lo que aparentan. Desde el punto de vista científico, se han propuesto múltiples explicaciones para intentar entender este fenómeno, muchas de ellas basadas en procesos naturales conocidos. Una de las teorías más mencionadas es la relacionada con la ionización del aire, un proceso en el que ciertas condiciones atmosféricas pueden generar emisiones luminosas visibles, similares a lo que ocurre en fenómenos como el fuego fatuo. Sin embargo, esta explicación presenta limitaciones importantes, ya que las luces observadas en el bosque no solo aparecen en condiciones específicas, sino que han sido reportadas en diferentes estaciones, climas y momentos del día, lo que dificulta asociarlas a un único factor ambiental. Otra hipótesis sugiere la presencia de campos electromagnéticos anómalos en ciertas zonas del bosque, los cuales podrían afectar tanto a dispositivos electrónicos como a la percepción humana. De hecho, algunos estudios han detectado variantes inusuales en los niveles electromagnéticos dentro de áreas específicas, lo que ha llevado a plantear que estas fluctuaciones podrían estar relacionadas con la aparición de las luces. Sin embargo, incluso esta teoría no logra explicar completamente su comportamiento, especialmente cuando se consideran casos en los que las luces han sido fotografiadas de manera clara, mostrando formas definidas que no corresponden simplemente a interferencias o distorsiones visuales. También se ha explorado la posibilidad de que estas luces sean el resultado de fenómenos geológicos, como la liberación de gases desde el subsuelo que al entrar en contacto con ciertas condiciones del ambiente podrían generar combustión espontánea o emisiones luminosas. Este tipo de explicaciones ha sido utilizado en otros contextos para justificar apariciones similares, pero en el caso de este bosque, nuevamente surgen inconsistencias. La duración, el movimiento controlado y sobre todo la aparente interacción de las luces con su entorno no encajan del todo con este tipo de procesos naturales. Y es precisamente en ese punto donde el fenómeno comienza a volverse aún más difícil de encasillar dentro de un marco puramente científico, porque cuando se analizan todos los datos en conjunto, los registros fotográficos, las observaciones directas, las mediaciones ambientales y la repetición de patrones a lo largo del tiempo, lo que emerge no es una explicación clara, sino una acumulación de evidencias que apuntan a algo más complejo. Las teorías científicas logran explicar fragmentos del fenómeno, ciertos aspectos aislados, pero ninguna ha conseguido abarcarlo en su totalidad. Desde una perspectiva que acepta la posibilidad de lo desconocido, estas luces dejan de ser simples anomalías para convertirse en manifestaciones de algo que aún no comprendemos completamente. Podría ser una forma de energía no identificada, una interacción entre dimensiones que apenas comenzamos a teorizar, o incluso una manifestación consciente que utiliza la luz como medio de presencia. Y aunque estas ideas pueden parecer difíciles de aceptar desde un enfoque estrictamente racional, lo cierto es que hasta ahora ninguna explicación ha logrado reemplazarlas de manera definitiva. Lo que sí es claro y se mantiene constante en todos los registros es que estas luces no son un evento aislado ni un fenómeno esporádico, son parte integral del comportamiento del bosque, una característica que ha permanecido presente desde los primeros reportes documentados hasta la actualidad, y eso nos deja frente a una realidad incómoda pero fascinante. No estamos observando algo que ocurre ocasionalmente, estamos presenciando un fenómeno activo, persistente y hasta cierto punto consistente que sigue manifestándose en un lugar específico del mundo como si respondiera a
reglas que aún no hemos sido capaces de entender. Dentro de todos los fenómenos asociados al bosque de Hoya-Bashu, existe un lugar específico que ha llamado la atención tanto de investigadores como de visitantes desde hace décadas. Un punto dentro del bosque que a simple vista rompe completamente con la lógica natural del entorno. Se trata de un claro perfectamente delimitado, una zona circular donde, a diferencia del resto del bosque, no crece absolutamente nada. No hay árboles, no hay arbustos, no hay vegetación significativa, solo tierra expuesta, como si el suelo mismo rechazara cualquier forma de vida. Lo que hace que este lugar sea especialmente inquietante no es únicamente su apariencia, sino su consistencia a lo largo del tiempo. Este claro no es una formación reciente ni el resultado de una intervención humana evidente. Ha sido observado y documentado durante décadas, manteniendo prácticamente la misma forma y características a pesar de las condiciones naturales que normalmente permitirían la regeneración de la vegetación. En un entorno donde la vida crece de manera densa y constante, la existencia de un espacio donde nada prospera resulta como mínimo difícil de explicar. Investigadores que han estudiado esta zona han intentado encontrar respuestas desde diferentes enfoques. Uno de los primeros pasos fue analizar la composición del suelo, buscando posibles factores que impidieran el crecimiento vegetal, niveles de nutrientes, presencia de sustancias tóxicas o alteraciones químicas. Sin embargo, los resultados no mostraron anomalías lo suficientemente significativas como para justificar la ausencia total de vida vegetal. En términos generales, el suelo no es estéril y aún así, nada crece. Otra línea de investigación se centró en factores físicos como la exposición solar, la humedad o la compactación del terreno, variables que pueden influir en el desarrollo de la vegetación. Pero nuevamente, los resultados no lograron explicar completamente el fenómeno. El claro recibe luz, está expuesto a las mismas condiciones climáticas que el resto del bosque y no presenta diferencias extremas en su estructura física que justifiquen un comportamiento tan radical distinto. Lo que vuelve este lugar aún más relevante es su conexión con otros fenómenos del bosque. Numerosos reportes de luces han sido registrados en las mismas inmediaciones de este claro, especialmente durante la noche, donde se han observado esferas luminosas flotando sobre el área o desplazándose en sus bordes. De igual forma, varios visitantes han reportado que los dispositivos electrónicos tienden a fallar con mayor frecuencia en esta zona, mostrando comportamientos erráticos o apagándose sin motivo aparente. Incluso, algunas de las experiencias relacionadas con distorsión del tiempo y sensaciones físicas intensas han sido descritas específicamente dentro o cerca de este punto. Desde una perspectiva científica, una de las hipótesis que se ha considerado es la posible presencia de un campo electromagnético localizado que podría estar afectando tanto el crecimiento de las plantas como el funcionamiento de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, aunque se han detectado ciertas variaciones en el área, estas no han sido lo suficientemente consistentes o intensas como para explicar completamente todos los efectos observados. También se ha planteado la posibilidad de que el claro sea el resultado de una combinación de factores naturales que, al interactuar entre sí, generan un entorno poco favorable para la vida vegetal. Pero incluso esta explicación deja preguntas abiertas, especialmente cuando se considera la precisión de su forma y su estabilidad a lo largo del tiempo. Desde una perspectiva más abierta al misterio, este claro ha sido interpretado por algunos como un punto focal dentro del bosque, un lugar donde los fenómenos se concentran o se manifiestan con mayor intensidad, no como un espacio vacío, sino como un área donde algo está ocurriendo constantemente, aunque no siempre sea visible.
Y quizás eso es lo más inquietante de todo. No es solo un lugar donde nada crece, es un lugar donde algo parece impedir que la vida lo haga. Un espacio que en medio de un bosque lleno de vida se mantiene intacto, silencioso, como si estuviera reservado para algo que aún no comprendemos. Si las luces observadas en el bosque de Hoyabashu representan una manifestación visible de algo que no terminamos de comprender, las fallas electrónicas podrían ser en muchos casos la evidencia tangible de que ese algo no solo se muestra, sino que interactúa activamente con el entorno físico. A lo largo de las décadas, numerosos investigadores, excursionistas y equipos de documentación han reportado un patrón que se repite con una consistencia inquietante. Dispositivos electrónicos que comienzan a fallar sin una causa aparente al ingresar a ciertas zonas del bosque, especialmente aquellas donde previamente se han registrado fenómenos luminosos. Cámaras que se apagan de manera repentina, baterías completamente cargadas que se descargan en cuestión de minutos, grabadoras que registran estática en lugar de sonido, teléfonos que pierden señal incluso en condiciones donde deberían funcionar con normalidad. Y lo más intrigante, equipos que al salir del bosque vuelven a operar como si nada hubiera ocurrido. Los primeros registros de este tipo de anomalías comienzan a aparecer con mayor claridad durante las investigaciones del siglo XX, nuevamente vinculadas a figuras como Alexandru Swift, quien no solo documentó las luces, sino que también observó comportamientos inusuales en los equipos utilizados para registrarlas. En varias ocasiones, cámaras que funcionaban perfectamente fuera del bosque presentaban fallas intermitentes al intentar capturar estos fenómenos, generando imágenes incompletas, sobreexpuestas o directamente inutilizables. Este patrón no solo dificultaba el proceso de documentación, sino que además sugería que la interferencia no era aleatoria sino localizada y en cierto sentido selectiva. Con el avance de la tecnología, especialmente con la llegada de dispositivos digitales más sofisticados, cabría esperar que este tipo de problemas disminuyera, o al menos pudiera explicarse con mayor precisión. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Equipos modernos diseñados para operar en condiciones extremas comenzaron a experimentar fallas similares o incluso más complejas. Sensores que registran picos electromagnéticos sin una fuente identificable, brújulas que giran sin control en puntos específicos del bosque, drones que pierden estabilidad o conexión al sobrevolar ciertas áreas. Todo esto ha sido reportado de manera consistente por diferentes grupos, en distintos momentos y sin conexión entre sí, lo que hace que estos casos sean particularmente difíciles de descartar es que muchos de estos dispositivos han sido probados antes y después de su ingreso al bosque, funcionando con total normalidad fuera de él. Desde una perspectiva científica, la explicación más inmediata apunta hacia la presencia de campos electromagnéticos anómalos. Sabemos que variaciones en estos campos pueden afectar el funcionamiento de dispositivos electrónicos, especialmente aquellos que dependen de señales, sensores o componentes sensibles. De hecho, en algunas zonas del bosque se ha detectado fluctuaciones que no corresponden con los niveles habituales de la región, lo que ha llevado a plantear que podría existir una actividad geológica subyacente capaz de generar estas alteraciones. Sin embargo, esta teoría presenta varias limitaciones importantes. En primer lugar, las fluctuaciones electromagnéticas conocidas tienden a ser relativamente estables, o al menos predecibles, dentro de ciertos rangos, mientras que en este caso, los cambios parecen ser abruptos, localizados y en algunos reportes incluso reactivos a la presencia humana. Otra línea de investigación
ha explorado la posibilidad de interferencias causadas por minerales presentes en el subsuelo, capaces de generar efectos sobre equipos electrónicos. Este tipo de fenómenos ha sido documentado en otras partes del mundo, especialmente en regiones con alta concentración de ciertos metales. Sin embargo, los estudios realizados en el área no han encontrado evidencia suficiente para justificar la magnitud y complejidad de las fallas observadas. Además, esta explicación no logra abarcar un aspecto clave del fenómeno: la sincronización entre las fallas electrónicas y la aparición de luces. En múltiples ocasiones, testigos han reportado que los dispositivos comienzan a fallar justo antes, durante o inmediatamente después de la manifestación de estas luces, lo que sugiere una posible conexión directa entre ambos eventos. También se ha considerado el factor humano, particularmente la sugestión o el estrés, como posibles causas de percepción errónea en el funcionamiento de los dispositivos. Sin embargo, esta explicación pierde fuerza cuando se analizan casos donde los fallos han sido registrados objetivamente, como archivos de video corruptos, datos incompletos o mediciones alteradas que pueden ser verificadas posteriormente. No se trata únicamente de lo que las personas creen que ocurre, sino de lo que efectivamente queda registrado en los equipos. Y es aquí donde el fenómeno comienza a tomar una dimensión aún más compleja, porque si aceptamos que estas fallas no son completamente explicables por causas naturales conocidas, entonces debemos considerar la posibilidad de que estamos frente a una forma de interacción que no encaja dentro de los modelos tradicionales, una interacción que no solo afecta la percepción humana, sino también la tecnología que utilizamos para entender el mundo. Desde esta perspectiva, las fallas electrónicas podrían interpretarse como una especie de interferencia activa, como si algo dentro del bosque estuviera alterando deliberadamente los medios a través de los cuales intentamos observarlo y registrarlo. Esta idea, aunque difícil de probar, desde un enfoque estrictamente científico, encuentra cierto respaldo en la consistencia de los reportes. No se trata de eventos aislados ni de errores técnicos comunes, sino de un patrón que se repite con una precisión inquietante. Zonas específicas, momentos específicos y, en muchos casos, una relación directa con otros fenómenos como las luces. Todo parece formar parte de un mismo sistema, de una misma dinámica que se manifiesta de diferentes formas pero que comparten un origen común. Lo más inquietante de todo es que, a pesar de los avances tecnológicos y de los múltiples intentos por entender lo que ocurre en este lugar, las fallas electrónicas continúan ocurriendo en la actualidad, bajo condiciones que deberían permitir un registro claro y preciso de cualquier fenómeno. Y sin embargo, una y otra vez, los dispositivos fallan, los datos se pierden y las evidencias se fragmentan, como si el propio bosque estableciera un límite invisible entre lo que puede ser observado y lo que debe permanecer oculto. Si las luces representan aquello que puede ser visto y las fallas electrónicas aquello que puede ser medido, las distorsiones del tiempo dentro del bosque Hoyabashu se sitúan en un punto mucho más difícil de comprender, porque afectan directamente la forma en que los seres humanos perciben la realidad. A lo largo de las décadas, personas que han ingresado al bosque han reportado una experiencia que, aunque varía en intensidad, mantiene un patrón inquietantemente consistente: la sensación de que el tiempo dentro del bosque no transcurre de la misma manera que fuera de él. No se trata simplemente de perder la noción del tiempo, algo que podría explicarse por distracción o falta de referencias externas, sino de discrepancias medibles entre el tiempo percibido y el tiempo real, diferencias que en algunos casos han llegado a ser de varias horas.
Uno de los aspectos más perturbadores de este fenómeno es que no depende de un perfil específico de persona. No son únicamente individuos sugestionables o predispuestos a creer en lo paranormal quienes reportan estas experiencias, sino también excursionistas experimentados, investigadores e incluso personas que entraron al bosque sin conocer su reputación. Muchos describen recorridos que, según su percepción, duraron apenas unos minutos, caminatas cortas en línea recta o exploraciones breves en áreas aparentemente cercanas a la entrada. Sin embargo, al salir del bosque o al consultar relojes y dispositivos, descubren que han pasado horas completas. En algunos casos, incluso hay registros de personas que fueron buscadas activamente por sus acompañantes al no regresar en el tiempo esperado, solo para aparecer más tarde sin ser conscientes del tiempo transcurrido. Desde una perspectiva científica, una de las primeras explicaciones que se intenta aplicar es la alteración de la percepción temporal causada por factores psicológicos o ambientales. Sabemos que el cerebro humano no mide el tiempo de forma absoluta, sino que lo interpreta en función de estímulos, atención y estado emocional. En entornos desconocidos o potencialmente estresantes, es posible que la percepción del tiempo se vea afectada, generando la sensación de que ha pasado menos o más tiempo del real. Sin embargo, esta explicación comienza a quedarse corta cuando se analizan los casos más consistentes, especialmente aquellos donde múltiples personas experimentan la misma discrepancia al mismo tiempo, o cuando los desfases son demasiado grandes como para atribuirlos únicamente a una alteración subjetiva. Otra teoría sugiere que ciertos factores ambientales como variaciones en los campos electromagnéticos ya documentadas en el bosque podría influir en la actividad cerebral, afectando áreas relacionadas con la memoria y la percepción temporal. Este tipo de efecto ha sido estudiado en otros contextos, donde exposiciones prolongadas a campos electromagnéticos intensos pueden generar desorientación o dificultad para estimar el paso del tiempo. Sin embargo, nuevamente, esta explicación no logra abarcar completamente la naturaleza del fenómeno en este caso, porque aquí no solo hablamos de percepciones alteradas, sino de situaciones donde la diferencia entre el tiempo vivido y el tiempo real parece demasiado precisa y repetitiva como para ser atribuida únicamente a una interferencia neurológica. También se ha planteado la posibilidad de que el entorno del bosque, con su densidad, su silencio y la falta de referencias claras, contribuye a generar una especie de aislamiento sensorial parcial, donde el cerebro pierde puntos de anclaje para calcular el paso del tiempo. Este tipo de condiciones pueden provocar estados similares a la desorientación temporal. Sin embargo, incluso esta teoría presenta limitaciones importantes, ya que no explica por qué estas experiencias tienden a concentrarse en zonas específicas del bosque, ni por qué coinciden con otros fenómenos como las luces o las fallas electrónicas. Y es precisamente en esa intersección donde el fenómeno comienza a adquirir una dimensión mucho más inquietante, porque cuando se observan todos estos elementos en conjunto, surge una posibilidad que, aunque difícil de aceptar desde el enfoque convencional, no puede ser completamente descartada. Que dentro de este bosque existan áreas donde la relación entre el tiempo y el espacio no se comporta de la manera en que estamos acostumbrados, no necesariamente en el sentido extremo de una ruptura total de las leyes físicas, pero sí como una alteración localizada, una especie de distorsión que afecta la forma en que el tiempo se experimenta dentro de ciertos límites del entorno. Algunos investigadores han llegado a comparar este tipo de fenómeno con conceptos teóricos como las anomalías espaciotemporales o incluso pequeñas variaciones en la estructura del conjunto espacio-tiempo.
Ideas que, aunque pertenecen más al terreno de la física teórica que a la evidencia comprobada, ofrecen un marco interesante para intentar entender lo que ocurre aquí. Sin embargo, incluso dentro de estas teorías, no existe una explicación concreta que pueda aplicarse directamente a un entorno natural como este, lo que deja abierta la posibilidad de que estamos frente a algo que aún no ha sido completamente identificado por la ciencia. Desde una perspectiva que acepta lo desconocido, estas distorsiones dejan de ser simples errores de percepción para convertirse en una de las manifestaciones más profundas del misterio del bosque. Que si el tiempo, que es una de las constantes más fundamentales de nuestra realidad, puede comportarse de manera diferente dentro de este lugar, entonces estamos frente a un fenómeno que va mucho más allá de lo visual o lo físico. Estamos hablando de un entorno que no solo afecta lo que vemos o lo que medimos, sino la forma misma en que existimos dentro de él. Y quizás lo más inquietante no es solo que estas experiencias hayan sido reportadas durante décadas, sino que continúan ocurriendo en la actualidad, bajo condiciones donde en teoría deberían ser más fáciles de registrar y analizar. Sin embargo, una y otra vez, las personas salen del bosque con la misma sensación, la certeza de que algo no encajó, de que el tiempo no fluyó como debía y de que por un momento estuvieron en un lugar donde las reglas que damos por seguras simplemente dejaron de aplicarse. Dentro de todos los fenómenos asociados al bosque de Hoyyabashu, pocos generan tanta inquietud como los reportes de sombras y posibles entidades. A diferencia de las luces o las fallas electrónicas que pueden ser observadas o medidas de cierta forma, estos encuentros se sitúan en una zona mucho más delicada, donde lo visible y lo intangible parecen mezclarse. Sin embargo, lo que hace que estos casos no puedan ser descartados fácilmente es la consistencia con la que han sido descritos a lo largo del tiempo. Personas de distintas épocas, culturas y niveles de escepticismo han reportado encuentros con figuras que no encajan dentro de ninguna categoría conocida, describiendo formas oscuras, siluetas humanas incompletas o presencias que parecen moverse entre los árboles sin hacer ruido alguno. Los primeros indicios de este tipo de manifestación no aparecen en registros modernos, sino en relatos mucho más antiguos provenientes de las comunidades rurales cercanas a Cluj-Napoca. En estas historias se hablaba de figuras que no eran personas, sombras que podían observarse a la distancia, especialmente al atardecer o durante la noche, y que parecían permanecer inmóviles hasta que alguien intentaba acercarse. En ese momento simplemente desaparecían, no corriendo, no ocultándose, sino desvaneciéndose como si nunca hubieran estado allí. Estos relatos en su momento fueron interpretados dentro del contexto cultural de la época asociados a espíritus, presencias o entidades ligadas al bosque, pero lo inquietante es que siglos después, las descripciones modernas mantienen una similitud sorprendente. En registros más recientes, especialmente a partir del siglo XX, estos avistamientos comienzan a documentarse con mayor detalle. Testigos describen figuras humanoides completamente oscuras, sin rasgos definidos, que se desplazan de manera silenciosa entre los árboles o que permanecen parcialmente ocultas dentro de los troncos, como si estuvieran observando. En algunos casos, estas sombras parecen no proyectar luz ni reflejarla, lo que las hace destacar incluso en condiciones de baja visibilidad. Otros reportes hablan de movimientos que no corresponden a una figura humana normal, con desplazamientos demasiado rápidos o ángulos que desafían la forma en que un cuerpo debería moverse. Un elemento que se repite con frecuencia en estos testimonios es la sensación de ser observado antes incluso de ver la figura. Muchas personas describen un cambio repentino en el ambiente. El silencio se vuelve más denso,
La temperatura parece descender ligeramente y aparece una incomodidad difícil de explicar, una especie de alerta interna que no está vinculada a ningún estímulo visible inmediato. Es solo que después de esta sensación que algunos logran percibir estas sombras, a menudo en su visión periférica, desapareciendo en el momento exacto en que intentan enfocarlas directamente. Desde un enfoque científico, existen varias teorías que intentan explicar este tipo de experiencias. Una de las más comunes es la pareidolia, un fenómeno psicológico en el que el cerebro humano interpreta patrones vagos o ambiguos como formas reconocibles como rostros o figuras humanas. En entornos como un bosque denso con sombras irregulares, luz filtrada y movimientos constantes de ramas y hojas, es posible que el cerebro construya imágenes que no están realmente presentes. Sin embargo, esta explicación no logra abarcar completamente todos los casos, especialmente aquellos donde múltiples personas observan la misma figura al mismo tiempo o donde las descripciones coinciden en detalles muy específicos. Otra posibilidad está relacionada con la sugestión y el estado emocional. Sabemos que en entornos percibidos como inquietantes, el cerebro puede volverse más sensible a estímulos ambiguos, amplificando la sensación de amenaza o presencia. Pero nuevamente, esta teoría encuentra límites. Cuando se analizan testimonios de personas que desconocían la reputación del bosque antes de entrar, o cuando las experiencias incluyen elementos físicos adicionales, como sonidos, movimientos claros o incluso la sensación de proximidad de algo que no puede verse completamente. También se ha considerado la posibilidad de que estos avistamientos estén relacionados con condiciones de luz extremadamente bajas combinadas con fatiga visual, lo que podría generar ilusiones ópticas momentáneas. Sin embargo, este tipo de efecto suele ser breve y no presenta la misma coherencia estructural que describen muchos testigos en este caso. Aquí no hablamos de simples manchas o formas difusas, sino de figuras que parecen tener intención, dirección e incluso una especie de comportamiento. Desde una perspectiva que acepta lo desconocido, estas sombras podrían interpretarse como algo más que simples ilusiones o errores de la percepción. Podrían ser manifestaciones de una forma de presencia que no interactúa con la luz de manera en que lo hacen los objetos físicos, lo que explicaría su apariencia oscura y definida, incluso en condiciones variables. Algunas teorías sugieren que podrían tratarse de entidades que existen en un estado diferente al nuestro, visibles solo bajo ciertas condiciones o en determinados momentos, lo que también podría explicar por qué muchos avistamientos ocurren en la periferia de la visión y desaparecen al intentar enfocarlos directamente. Lo más inquietante de todo es que estos encuentros no son descritos como agresivos en la mayoría de los casos, pero tampoco como pasivos. Existe una sensación constante de observación, como si estas presencias fueran conscientes de quienes entran en el bosque, manteniendo una distancia, pero sin desaparecer por completo. No es la ausencia lo que inquieta, sino la idea de que algo está ahí, viendo, esperando, sin necesidad de mostrarse completamente. Y al igual que ocurre con los otros fenómenos del bosque, lo que hace que estos reportes sean difíciles de ignorar no es solo su contenido, sino su repetición a lo largo del tiempo, desde los relatos más antiguos hasta las experiencias modernas. Las descripciones mantienen una coherencia que plantea una posibilidad inquietante, que estas sombras no son producto del entorno, sino parte de él, algo que ha estado ahí desde mucho antes de que existieran registros, observando desde la oscuridad y que de alguna forma sigue presente. Cuando se intenta profundizar en las desapariciones vinculadas al bosque Hoyabashu,
Lo primero que llama la atención no es la cantidad de casos oficialmente confirmados con nombres y apellidos, sino precisamente la ausencia de este tipo de registros detallados dentro de archivos públicos, a pesar de la enorme cantidad de testimonios y reportes indirectos que existen en la zona de Cluj-Napoca. A diferencia de otros lugares donde las desapariciones quedan documentadas en reportes policiales ampliamente accesibles, aquí ocurre algo distinto. Los casos existen, se mencionan, se investigan en contextos locales o informales, pero rara vez aparecen con un nivel de detalle completo en fuentes oficiales abiertas. Uno de los casos más citados, aunque sin documentación pública completa verificable, es el de una menor que habría desaparecido dentro del bosque durante la década de 1970. Según los relatos recopilados en investigaciones posteriores, la niña se encontraba con su familia en las cercanías del bosque y se separó del grupo durante un periodo breve. La búsqueda se extendió durante varias horas, sin resultados inmediatos, lo que llevó a considerar la posibilidad de un extravío más complejo. Sin embargo, la menor fue encontrada posteriormente en una zona cercana, sin lesiones visibles y en un estado que, según quienes la acompañaban, no correspondía con el tiempo real de su ausencia. La niña afirmaba no haber estado perdida durante mucho tiempo, describiendo su experiencia como un recorrido corto y sin eventos relevantes. Aunque este caso ha sido repetido en múltiples investigaciones y documentales, no existe un expediente público completo que permita verificar cada detalle con precisión absoluta, lo que lo sitúa en un punto intermedio entre testimonio recurrente y registro no completamente accesible. En cuanto a desapariciones sin retorno, los registros se vuelven aún más difusos. Existen menciones en archivos locales y reportes históricos de personas que ingresaron al bosque y no fueron encontradas, especialmente en contextos rurales de mediados del siglo XX, cuando el control y la documentación de este tipo de incidentes no era tan riguroso como en la actualidad. Sin embargo, estos casos suelen estar clasificados dentro de categorías generales como extravío en zona forestal, sin que se establezca una conexión oficial directa con fenómenos anómalos. Lo que resulta inquietante no es un caso aislado completamente documentado, sino la repetición de este tipo de reportes a lo largo del tiempo sin una explicación clara que los unifique. Durante las investigaciones realizadas en los años 60 por Alexandru Siv, se registraron múltiples testimonios de personas que experimentaron ausencias temporales, es decir, periodos en los que perdían contacto con sus acompañantes dentro del bosque y regresaban sin poder explicar con claridad qué había ocurrido. Aunque estos casos no siempre implicaban desapariciones prolongadas, sí introdujeron un elemento clave en la narrativa del bosque: la posibilidad de que el tiempo, tal como lo percibimos, no se comporte de manera constante en ciertas zonas. Estos reportes fueron documentados dentro de sus estudios, pero nuevamente no como desapariciones oficiales en el sentido legal, sino como anomalías observadas durante expediciones. En décadas posteriores, especialmente con el aumento del turismo paranormal y la exploración independiente, comenzaron a registrarse más casos de personas que reportaban lapsos de tiempo perdidos. Algunos visitantes afirmaban haber caminado durante pocos minutos solo para descubrir que había pasado más de una hora según sus dispositivos. En ciertos casos documentados por investigadores independientes, se han comparado registros de relojes y cámaras, encontrando discrepancias que no siempre pueden explicarse fácilmente. Sin embargo, estos estudios no forman parte de archivos oficiales gubernamentales, sino de investigaciones privadas o documentales. Desde el punto de vista oficial, la mayoría de incidentes dentro del bosque han sido tratados bajo explicaciones convencionales: desorientación, pérdida de referencia espacial o errores humanos. Y aunque estas explicaciones son válidas en muchos contextos,
no logran abarcar completamente la consistencia de ciertos patrones reportados, la ausencia de rastros en algunos casos, la repetición de experiencias similares entre personas que no se conocen y la conexión frecuente entre desapariciones temporales y otros fenómenos como luces o fallas electrónicas. Y es precisamente esta falta de documentación completamente cerrada lo que convierte el fenómeno en algo aún más inquietante, porque no estamos frente a un caso único como evidencia contundente que pueda ser analizada y resuelta, sino frente a una acumulación de eventos que existen en los márgenes entre lo documentado y lo vivido, entre lo que puede probarse y lo que se repite una y otra vez en diferentes voces. Eso deja una sensación difícil de ignorar. No es que no haya casos, es que los casos nunca terminan de encajar completamente dentro de un marco que permita explicarlos o cerrarlos. Y en un lugar donde ya hemos visto luces que no deberían existir, tecnología que deja de funcionar y tiempo que no se comporta como debería, esa ausencia de respuestas concretas empieza a sentirse menos como una coincidencia y más como parte del propio misterio del bosque. Cuando se habla del bosque Hoyyabashu, es fácil caer en relatos aislados o testimonios difíciles de verificar, pero lo que realmente convierte este lugar en un caso tan inquietante es que sí ha sido objeto de investigaciones reales, documentadas y sostenidas a lo largo del tiempo. No se trata únicamente de historias transmitidas entre generaciones o experiencias individuales, sino de un conjunto de estudios, observaciones y registros que, aunque no han logrado explicar completamente lo que ocurre, sí ha dejado evidencia suficiente como para mantener el misterio abierto durante décadas. Uno de los primeros nombres clave en la historia moderna del bosque es el del biólogo rumano Alexandru Swift, que, como anteriormente expliqué, entre las décadas de 1950 y 1970 llevó a cabo una de las investigaciones más extensas dentro del área. A diferencia de otros observadores ocasionales, Swift dedicó años a documentar fenómenos de forma sistemática, recopilando testimonios, realizando observaciones prolongadas y capturando evidencia fotográfica de anomalías que incluían luces flotantes, formas luminosas no identificadas y comportamientos inusuales en el entorno. Uno de los aportes más importantes de su trabajo no fue una conclusión definitiva, porque nunca la hubo, sino la consistencia de los fenómenos registrados. Las luces no aparecían de forma aleatoria, sino que seguían ciertos patrones de recurrencia y en múltiples ocasiones coincidían con fallas en los equipos utilizados para documentarlas, lo que introdujo por primera vez la idea de que estos eventos no solo eran visibles, sino que también podían interactuar físicamente con el entorno. El interés científico por el bosque no desapareció, sino que evolucionó. Décadas después, el investigador Adrian Patrut continuó explorando el área con un enfoque más orientado a la medición de variables físicas, especialmente en lo relacionado con campos electromagnéticos. Sus estudios se centraron en identificar posibles anomalías energéticas dentro del bosque, encontrando en ciertas zonas variaciones que no correspondían con los niveles normales del entorno. Estas irregularidades no eran constantes en todo el bosque, sino localizadas, lo que reforzaba la idea de que existen puntos específicos donde los fenómenos se concentran. Sin embargo, al igual que en el caso de Swift, los resultados no permitieron establecer una explicación definitiva. Lo que sí lograron fue confirmar que, al menos desde el punto de vista físico, el entorno presenta comportamientos que no encajan completamente dentro de los parámetros habituales. Uno de los eventos más importantes y mejor documentados que impulsó el reconocimiento internacional del bosque ocurrió en 1968, cuando el técnico militar Emil Barnea
logró capturar una serie de fotografías de un objeto volador no identificado sobre el bosque. Este caso no solo fue analizado en su momento, sino que posteriormente fue incluido en estudios y recopilaciones que buscaban entender fenómenos aéreos anómalos. Las imágenes mostraban un objeto con forma definida, sin características visibles de aeronaves conocidas en ese momento, y su análisis contribuyó a posicionar el bosque como un punto de interés no solo local, sino internacional. Lo más relevante de este caso no fue únicamente la imagen en sí, sino el contexto. Ocurrió en un lugar donde ya se estaban reportando fenómenos inusuales, lo que reforzó la percepción de que no se trataba de un evento aislado. En años más recientes, el bosque ha seguido siendo objeto de investigaciones, tanto científicas como independientes. Equipos modernos han intentado medir con mayor precisión las condiciones del entorno, registrando fluctuaciones electromagnéticas, comportamientos anómalos en dispositivos electrónicos y variaciones que, aunque no siempre pueden ser replicadas de forma controlada, sí aparecen con suficiente frecuencia como para ser consideradas relevantes. Incluso, grupos de investigación paranormal han llevado a cabo estudios de campo en el lugar, utilizando tecnología diseñada para detectar cambios en el ambiente. En algunos de estos casos se han registrado picos de energía o respuestas a estímulos que, aunque no pueden ser interpretadas de forma concluyente, sugiere que el entorno reacciona de maneras que aún no comprendemos completamente. Paralelamente, estudios académicos más recientes han abordado el bosque desde una perspectiva diferente, analizando su impacto en la percepción humana y su desarrollo como destino de interés especializado. Investigaciones vinculadas a instituciones como la Babes Bolgai University han reconocido que el bosque no solo es conocido por su historia, sino por la consistencia de las experiencias reportadas por quienes lo visitan. Sensaciones físicas, alteraciones emocionales y percepciones inusuales del entorno han sido descritas por múltiples personas, muchas de ellas sin conocimiento previo de la reputación del lugar. Aunque estos estudios no buscan confirmar la existencia de fenómenos paranormales, sí dejan claro que la experiencia dentro del bosque no es común ni fácilmente explicable desde un punto de vista puramente psicológico. Y es precisamente aquí donde todas estas investigaciones convergen en una misma conclusión. Aunque nunca haya sido formulada de manera explícita, el bosque ha sido estudiado desde múltiples enfoques: biológico, físico, psicológico, y en ninguno de ellos se ha logrado construir una explicación completa que abarque todos los fenómenos observados. Cada estudio logra explicar una parte, un fragmento del comportamiento del entorno, pero siempre queda algo fuera, algo que no encaja, algo que vuelve a aparecer incluso después de haber sido analizado. Porque al final, lo más inquietante de todo esto no es la ausencia de investigación, sino lo contrario, el hecho de que después de décadas de estudio, mediciones y observaciones, el bosque siga resistiéndose a una explicación definitiva. Y en un lugar donde las luces aparecen sin origen claro, donde la tecnología falla sin razón aparente y donde el tiempo mismo parece comportarse de forma distinta, esa falta de respuestas no se siente como un vacío, sino como una señal de que tal vez todavía no estamos entendiendo realmente lo que ocurre allí. Cuando se analizan todos los fenómenos asociados al bosque Hoyyabashu, no solo desde la ciencia tradicional, sino también desde el ámbito de la investigación alternativa, la ufología y el estudio del folclore europeo, aparece un punto en común entre todas estas interpretaciones: la sensación de que este lugar no está siendo entendido desde un único marco, sino desde múltiples perspectivas que intentan explicar lo mismo sin llegar a una conclusión definitiva. Desde el punto de vista de la ufología, el bosque ha sido mencionado en diversas recopilaciones
como un punto recurrente de actividad anómala. El caso más citado, el avistamiento de 1968, registrado por Emil Barnea, ha sido interpretado por algunos investigadores como un posible evento de observación no identificada. Más allá de una simple anomalía atmosférica, a partir de este tipo de registros, ciertos investigadores del fenómeno OVNI han sugerido que el bosque podría funcionar como un punto de interacción o manifestación, no necesariamente en el sentido de contacto directo, sino como un área donde se registran con mayor frecuencia eventos visuales y electromagnéticos que no encajan fácilmente en explicaciones convencionales. Dentro de esta línea de pensamiento, las luces, las fallas electrónicas y las alteraciones del entorno no serían fenómenos separados, sino manifestaciones distintas de una misma actividad no identificada. Por otro lado, dentro del ámbito del folclore rumano y las tradiciones orales de la región cercana a Cluj-Napoca, el bosque siempre ha estado rodeado de narrativas que lo describen como un lugar cerrado o distorsionado, donde el comportamiento del entorno no sigue las reglas habituales. Estas historias, mucho más antiguas que cualquier investigación moderna, hablan de zonas donde las personas podían perder la orientación fácilmente, donde los sonidos del bosque cambiaban de forma abrupta y donde la sensación de estar acompañado era constante incluso en ausencia de otras personas. Dentro de estas tradiciones no se habla necesariamente de entidades físicas definidas, sino de una presencia más difusa, una especie de conciencia del bosque, que no se manifiesta como un ser, sino como una condición del entorno mismo. Desde la perspectiva de investigadores paranormales contemporáneos, el bosque ha sido clasificado frecuentemente como un punto de alta actividad anómala. Aunque este término no tiene una definición científica estricta, equipos que han realizado exploraciones en la zona reportan patrones repetitivos, interferencias en equipos de grabación, cambios abruptos en el comportamiento de sensores y sensaciones subjetivas consistentes entre distintos participantes, como presión ambiental, incomodidad emocional o la percepción de ser observados. Aunque estos reportes no constituyen evidencia concluyente en términos científicos, sí forman parte de un patrón recurrente que ha sido documentado en múltiples experiencias independientes. Algunos investigadores más especulativos dentro del campo paranormal han intentado conectar estos fenómenos con teorías más amplias, como la posibilidad de que ciertos lugares funcionen como zonas de intersección entre diferentes niveles de realidad o puntos donde la percepción humana se ve alterada por factores aún no identificados. En estas interpretaciones, las luces podrían ser manifestaciones energéticas, las fallas electrónicas, interferencias en campos físicos no convencionales y las distorsiones del tiempo una consecuencia de alteraciones en la percepción o el entorno mismo. Lo más interesante de todas estas perspectivas no es que ofrezcan una respuesta definitiva, sino que viniendo de campos completamente distintos, ciencia, folclore, ufología e investigación paranormal terminan describiendo el mismo lugar con palabras diferentes, pero con patrones sorprendentemente similares. Todos coinciden en algo fundamental: el bosque no se comporta como un entorno completamente normal, y algo en su interior parece desafiar las formas habituales en las que entendemos la realidad. Y eso deja una conclusión incómoda pero inevitable dentro de estas interpretaciones. No importa desde qué disciplina se observe el fenómeno, siempre parece haber algo que queda fuera de explicación. A pesar de todas las investigaciones, estudios y décadas de análisis, lo más inquietante del bosque Hoya-Baciu es que los reportes no se han detenido.
De hecho, continúan apareciendo hasta hoy, especialmente en foros, comunidades y espacios donde personas comunes comparten experiencias que muchas veces no logran explicar. Y aunque estos relatos no siempre provienen de fuentes oficiales, lo que los hace difíciles de ignorar es la repetición de detalles, incluso entre personas que no se conocen, que visitaron el bosque en momentos distintos y que describen sensaciones sorprendentemente similares. Uno de los relatos más compartidos en comunidades en línea describió la experiencia de un visitante que decidió recorrer el bosque en solitario durante el día, sin intención de adentrarse demasiado. Según su testimonio, todo comenzó de forma completamente normal. Un sendero visible, luz natural suficiente y ningún indicio de que algo estuviera fuera de lugar. Sin embargo, después de caminar durante unos minutos, comenzó a notar algo extraño. El sonido del entorno empezó a desaparecer, no de forma gradual, sino casi de golpe. Los insectos dejaron de escucharse, el viento parecía haberse detenido y el silencio se volvió tan denso que, según sus propias palabras, era como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Fue en ese momento cuando tuvo la sensación clara de que no estaba solo. No vio nada directamente, pero describió la impresión constante de que algo se movía justo fuera de su campo de visión. Cada vez que giraba la cabeza no había nada, pero al volver a mirar al frente, la sensación regresaba con más intensidad. Decidió salir del bosque de inmediato, pero lo que él percibió como un regreso rápido terminó siendo, según su reloj, casi una hora completa de diferencia. Otro testimonio, también ampliamente discutido en foros, relata la experiencia de un pequeño grupo que ingresó al bosque con equipo básico de grabación. A diferencia del caso anterior, aquí no estaban solos, lo que hace que el relato resulte aún más inquietante. En un punto del recorrido, uno de los miembros del grupo se adelantó unos metros mientras los demás se detenían a revisar el equipo. Según los registros, esa persona estuvo fuera de la vista del grupo durante menos de 2 minutos. Sin embargo, cuando regresó, su comportamiento era visiblemente extraño. Estaba desorientado, evitaba el contacto visual y repetía que no entendía cuánto tiempo había pasado. Para él había sido mucho más que unos minutos. Lo más perturbador ocurrió al revisar el material grabado. En el momento exacto en que esa persona desaparece del encuadre, el audio comienza a distorsionarse, generando una interferencia constante que no estaba presente antes ni después del evento. Aunque el video no mostraba nada fuera de lo común visualmente, el cambio en el sonido fue suficiente para que el grupo abandonara el lugar poco después. Un tercer relato, mucho más personal, describe la experiencia de alguien que decidió visitar el bosque sin conocer en profundidad su reputación. Según su publicación, no esperaba encontrar nada fuera de lo normal, pero desde el momento en que cruzó cierta parte del bosque, comenzó a sentir una incomodidad constante, como una presión en el pecho difícil de explicar. Lo que más le llamó la atención no fue algo que vio, sino algo que dejó de percibir, su propia orientación. A pesar de caminar en línea recta, tenía la sensación de estar girando, como si el espacio no se comportara de manera consciente. En un momento, asegura haber visto una figura oscura entre los árboles, lo suficientemente definida como para distinguir una forma humanoide, pero sin detalles claros. La figura no se movía, pero tampoco desaparecía. Permanecía ahí, parcialmente oculta, como si estuviera observando. El testigo decidió no acercarse y abandonó el área lo más rápido posible. Más tarde, al revisar su recorrido en el mapa, notó algo extraño. Había estado caminando en círculos sin darse cuenta. Otro de los patrones que aparece con frecuencia en relatos recientes es el de las fallas electrónicas acompañadas de sensaciones físicas.
En uno de estos testimonios, un visitante menciona que su teléfono completamente cargado comenzó a perder batería de forma acelerada al entrar en una zona específica del bosque. En cuestión de minutos, el dispositivo se apagó por completo. Lo inquietante no fue solo la falla, sino lo que ocurrió al mismo tiempo. Una sensación repentina de calor en la piel, seguida de un leve ardor en el brazo, sin causa visible. Al salir del bosque, el teléfono volvió a encender normalmente y la sensación física desapareció gradualmente. Aunque no encontró una explicación clara, lo que más le inquietó fue la coincidencia exacta entre ambos eventos. Y quizás uno de los relatos más perturbadores es el de una persona que describe haber escuchado lo que parecía ser su propio nombre, en un lugar donde no había nadie más. Según su testimonio, el sonido no provenía de una dirección clara, sino que parecía estar dentro del entorno, como si el bosque mismo lo estuviera generando. No era un susurro distante ni un eco, sino una voz clara, breve y perfectamente reconocible. Al intentar identificar el origen, no encontró nada, pero la sensación de incomodidad fue suficiente para abandonar el lugar de inmediato. Lo que hace que todos estos relatos sean especialmente inquietantes no es solo su contenido, sino su similitud. Personas que no se conocen, que visitaron el bosque en momentos distintos y con diferentes expectativas, describen patrones que coinciden en detalles muy específicos: el silencio repentino, la sensación de ser observados, las alteraciones en la percepción del tiempo, las fallas en dispositivos y la presencia de algo que no siempre se ve, pero que se siente claramente. Y aunque estos testimonios no puedan ser clasificados como evidencia científica en el sentido tradicional, sí representan algo que no puede ignorarse fácilmente: la persistencia de experiencias que una y otra vez apuntan en la misma dirección. Porque cuando tantas personas describen lo mismo, incluso sin saberlo, la pregunta deja de ser si algo ocurrió y empieza a ser qué es exactamente lo que está ocurriendo cada vez que alguien entra en ese bosque. Después de revisar cada uno de los fenómenos asociados al bosque Hoyabashu, desde las luces que aparecen sin explicación clara, las fallas electrónicas que desafían la lógica, las distorsiones del tiempo que alteran la percepción de quienes entran, hasta los avistamientos de sombras y los casos de desapariciones que nunca terminan de resolverse por completo, lo único que parece mantenerse constante es una sensación difícil de ignorar: la idea de que este lugar no se comporta como un bosque normal. A lo largo del tiempo, la ciencia ha intentado explicar cada uno de estos fenómenos por separado. Se han propuesto teorías electromagnéticas, hipótesis psicológicas, explicaciones ambientales e incluso estudios académicos que intentan encajar el comportamiento del bosque dentro de parámetros conocidos. Sin embargo, cuando se observan todos los elementos en conjunto, las luces, las interferencias, la pérdida de tiempo, las desapariciones y las sensaciones reportadas por visitantes, lo que aparece no es una explicación cerrada, sino un patrón que se repite una y otra vez sin una respuesta definitiva. Y es aquí donde, desde una mirada más abierta a lo desconocido, el bosque comienza a tomar otra forma, porque no se trata únicamente de fenómenos aislados, sino una serie de eventos que parecen interactuar entre sí, como si formaran parte de un mismo sistema. Las luces no aparecen al azar, las fallas electrónicas no son completamente aleatorias, el tiempo no siempre fluye de la misma manera y quienes entran no siempre regresan de la misma forma en la que entraron. Es difícil ignorar que en todos estos años nadie ha logrado ofrecer una explicación completa que abarque todo lo que ocurre en este lugar. Y cuando la ciencia no logra cerrar el caso, lo que queda son las interpretaciones, las experiencias y las preguntas que siguen abiertas. Quizás, y esto
es lo más inquietante de todo. No estamos hablando simplemente de un bosque con fenómenos extraños, sino de un lugar donde algo todavía no comprendido interactúa con la realidad de formas que apenas empezamos a notar. Un punto donde las reglas que damos por seguras parecen debilitarse aunque sean por momentos. Y tal vez por eso este bosque sigue siendo uno de los lugares más inquietantes del mundo. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque después de todo lo que hemos visto, aún no podemos estar completamente seguros de ninguna. Si has llegado hasta aquí, probablemente entiendes por qué este tipo de lugares no se olvidan fácilmente. Porque no es solo lo que ocurre dentro del bosque, sino la posibilidad de que en algún punto la realidad no funcione exactamente igual en todos lados. Y si te interesan este tipo de historias, fenómenos y casos que parecen desafiar lo que entendemos como normal, te invito a suscribirte a Atlas del Terror, donde exploramos lo desconocido desde sus rincones más oscuros, sin perder de vista los detalles que muchas veces pasan desapercibidos. Si has visto algo similar o conoces una historia que merezca ser contada, puedes enviarla a nuestro correo que está en la descripción del video. Nos encantaría leerla y quién sabe, tal vez sea la próxima historia que exploraremos aquí en el canal. Nos vemos en el próximo caso, si es que lo desconocido nos deja llegar hasta él.